Veamos cómo he realizado el diseño boceto para la obra que hemos denominado África. Para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 60 por 30 centímetros. Lo primero que vamos a realizar es dejar un margen de los lados horizontales de 1 centímetro y de los lados verticales de 2 centímetros. Luego hallaremos la mitad de la parte horizontal y la mitad de la parte vertical. En este caso, en la parte horizontal son 28 centímetros y en la parte vertical 14 centímetros. La figura que hemos construido consta de un cuadrado en la parte central donde van inscritos 8 triángulos. Tenemos un triángulo en la parte inferior izquierda, lo mismo que en la parte superior derecha, y un óvalo en la parte superior izquierda, lo mismo que un óvalo en la parte inferior derecha, de forma simétrica. Las medidas que hemos utilizado para realizar esta obra son las siguientes. Hemos dejado una marca para posteriormente colocar un clavo en este lugar a una distancia de 1.8 centímetros de la parte vertical y 1.8 centímetros de la parte horizontal. De igual forma, para el lado opuesto, en el lado inferior. Hemos trazado una línea horizontal también con una distancia desde el margen hacia abajo de 1.8 con una distancia de 21 centímetros. La distancia para comenzar a trazar esta línea es de 5,5 centímetros. En la parte inferior vamos a trazar una línea desde el margen hacia la parte de arriba 1.8 centímetros de distancia. Lo mismo que desde el margen del lado izquierdo hacia donde comenzamos a trazar la línea. Y esta línea va hasta la mitad de nuestra tabla. La distancia de dicha línea es de 26 centímetros. Ubicamos la mitad, en este caso 13 centímetros, y trazamos una línea perpendicular con una distancia de 12 centímetros. Desde ese punto vamos a intersectar con el punto de la parte inferior del lado izquierdo y del lado derecho para construir el triángulo que observamos acá. El triángulo de la parte izquierda y de la parte derecha se construye de la siguiente manera. A una distancia desde el margen hacia la derecha de 1.8 centímetros y una altura de 3.3 centímetros. Trazamos una vertical de 10.5 centímetros y ubicamos la mitad y trazamos una línea horizontal de 5.8 centímetros. Intersectamos ese punto con el punto de arriba y con el punto de abajo para construir dicho triángulo. El óvalo de la parte izquierda y el óvalo de la parte derecha inferior se construyen con un rectángulo de la siguiente medida. Una distancia desde el margen izquierdo hacia la derecha de 2.7 centímetros. Desde la parte del margen superior hacia abajo 3.8 centímetros. La distancia de la línea horizontal va a ser de 7.5 centímetros y de la línea vertical de 11.5 centímetros. También vamos a trazar una línea diagonal desde el segundo punto, que equivale a 0,6 centímetros del triángulo hacia arriba, con una distancia de 24.5 centímetros. La distancia donde termina dicha línea con respecto al margen horizontal es de 3.3 centímetros. En la parte central construiremos un cuadrado de la siguiente manera. Desde el centro hacia la izquierda
marcamos una distancia de 10.5 centímetros, de igual forma que para la derecha, para la parte superior y para la parte inferior. Unimos dichos puntos para construir un cuadrado, y en la parte interior de dicho cuadrado la vamos a subdividir para construir los 8 triángulos que vemos acá. Se construyen de la siguiente manera: desde este punto hacia arriba, una distancia de 6.5 centímetros, 9 centímetros para la parte vertical y la diagonal 6.5 centímetros también. Hemos dejado una separación en el centro de 0,6 centímetros. Quiero recordarte que todos mis diseños o bocetos están para la venta, al igual que una herramienta que te permite dar nivel a los clavos. Envíos a cualquier parte del mundo. Para esta obra hemos utilizado la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para cada una de las líneas de la parte superior e inferior, 18 clavos, separados uno del otro 0,6 centímetros. Para los óvalos hemos utilizado 32 clavos. Para los triángulos de la parte izquierda y la parte derecha, 42 clavos de 1 pulgada para cada uno de ellos, separados uno del otro 0,6 centímetros. Para el triángulo de la parte inferior y de la parte superior, 60 clavos para cada uno de ellos, separados en estas dos líneas 0,6 centímetros y en estas líneas cada 2 centímetros. Para el cuadrado, cada uno de los triángulos de la parte exterior tienen 30 clavos y los dos de la parte interior 27 clavos. En total, para esta obra utilizaremos 652 clavos de 1 pulgada. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic en la siguiente notificación.